Vamos a saludar a la doctora Laura Villamil. Ella es médica especialista en psiquiatría y salud mental, magíster en nutrición clínica de la Universidad de Valencia y experta en adicciones del Hospital de Vall d'Hebron de Barcelona. Doctora Laura, muy buenas tardes. Bienvenida a Salud y Algo Más. Hola Carolina, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Gracias por la invitación. Saludos a todos los oyentes. Bueno, doctora, yo quiero que usted nos explique en qué consisten los antidepresivos, porque yo me atreví pues a explicar un poquito que un antidepresivo precisamente es para tratar la depresión. Pero usted, que es la experta, díganos qué es un antidepresivo, doctora. Un antidepresivo es un medicamento que justamente cuyo objetivo es tratar la depresión, la ansiedad y en ocasiones el insomnio. Dependiendo del tipo de antidepresivo, de la forma como este actúa, vamos a tratar ciertos síntomas. No solo es la depresión, porque la depresión y la ansiedad guardan ciertas características similares en su etiología, en su desarrollo. ¿Sí? Y el insomnio también. Entonces, muchas veces estos medicamentos nos ayudan a tratar este tipo de trastornos. Doctora, ¿podemos hablar de efectos secundarios de los antidepresivos? Digamos, hay muchísimos, como usted los decía, pero ¿puede haber de pronto algunos efectos secundarios en común? Claro, como todo medicamento, van a tener ciertos efectos adversos, pero justamente la tarea del psiquiatra es titular el medicamento. Titularlo es empezar desde una dosis bajita e irla aumentando para poder evitar este tipo de efectos que en ocasiones pues son muy desagradables para el paciente. El problema es cuando el paciente pide solo una cita, se va con una fórmula y queda tomándolo por todo el resto de la vida, porque hay muchos pacientes que no asisten a los controles y justamente los controles son para hablar acerca de este tipo de efectos adversos, para realizar ajustes en la dosis, para cambiar el medicamento, porque cada organismo es diferente y hay organismos que definitivamente no se acomodan o no responden adecuadamente a un antidepresivo específico. No, y me parece muy importante lo que usted dice, doctora, porque es que cada cuerpo reacciona diferente. Por más de que el efecto secundario sea otro, pues a uno puede que le dé, por ejemplo, mucho sueño. Yo he visto algunas personas que toman centralina, que les da muchísima soltura de estómago o que les da excesivo sueño hasta que les ajustan la dosis. Aquí le quiero preguntar, doctora, yo he visto últimamente en muchas personas y pacientes, sobre todo que me llegan a mi terapia de acompañamiento emocional, que están medicadas con antidepresivos, pero no tienen depresión. Es decir, me dicen, mire, es que estoy tomando este medicamento porque no estoy pudiendo conciliar el sueño. ¿Esto está bien, doctora, o definitivamente no? Como decía hace un momento, estos medicamentos se pueden utilizar para diferentes síntomas o para diferentes trastornos, ¿sí? Entonces, muchas veces los pacientes que tienen insomnio pueden ser tratados con este tipo de medicamentos. Y si además de eso tienen ansiedad o depresión, va a ser algo muy favorable porque una sola molécula nos va a ayudar a mejorar bastantes síntomas. Es bien interesante y quiero agradecerles a ustedes el día de hoy por invitarme a este programa porque muchas personas le tienen muchísimo miedo a los medicamentos psiquiátricos y realmente la psicofarmacología en las últimas décadas se ha vuelto una herramienta importantísima, fundamental para el abordaje del tratamiento de todos los trastornos psiquiátricos. Y realmente, gracias a la medicación psiquiátrica, que sí tiene luces y sombras, tiene pros y contras, pero realmente gracias a este tipo de tratamientos hay, por ejemplo, el concepto de asilo psiquiátrico no existe. Ahora de pronto hay unidades de salud mental, pero se tratan de forma diferente a los pacientes, de una forma más evolucionada, y pues realmente los antidepresivos son muy seguros y no generan dependencia, como la mayoría de personas piensan. Uy, mire, doctora, esto va de la mano con lo que nos pregunta Mariana. Yo soy persona con distimia hace 20 años y he pasado por fluoxetina, sertralina, venlafaxina, portioxetina y el organismo se termina acostumbrando y ahora tomo duloxetina de 30 mg una al día y ácido valproico de 500 miligramos una al día y por último me enviaron quetiapina media por la noche. La pregunta es, ¿puedo volverme adicta a la quetiapina y a las otras medicinas? Son bastantes medicinas. Sí, son bastantes medicinas, pero fíjate que los antidepresivos no van a generar como tal un patrón de dependencia. Primero,
porque no son sustancias que generen euforia. ¿Sí? Es decir, tú te tomas una sertralina, una fluoxetina, una venlafaxina y no vas a quedar dichoso. No, el medicamento con el pasar de los días pues te va a generar como que estés modulado en tu estado del ánimo, pero no vas a estar dichoso como si te metieras un pase de cocaína. Y por otro lado, cuando te tomas el medicamento no va a haber tolerancia. Tolerancia es la necesidad de cada vez tomar dosis más y más y más altas. El medicamento tiene un techo, o sea, tú tomas hasta cierta dosis y ya si en esa dosis no te generó un efecto, hay que modificar el medicamento porque definitivamente no te va a hacer efecto. En cuanto a la quetiapina es un medicamento antipsicótico, actúa en varios receptores de serotonina, de dopamina, de histamina, pero tampoco te va a generar dependencia, ¿sí? Te iniciaron este medicamento antipsicótico porque de acuerdo a la dosis que se inicie va a actuar para tratar, por ejemplo, insomnio, para tratar ansiedad, para tratar depresión o para tratar síntomas psicóticos, ¿sí? Pero, pues en tu caso, que es el caso muy parecido al de otras personas, se puede generar que estés tomando tantos medicamentos o que tengas un tratamiento pues con bastantes medicamentos, porque a veces las personas desde el nacimiento tienen alteraciones en el paso de neurotransmisores entre neurona y neurona, no se liberan de la forma que deberían o no están en los niveles adecuados y esto predispone a un paciente a un cuadro de ansiedad o a un cuadro de depresión. Entonces son pacientes que no es que se vuelvan adictos, es que necesitan el medicamento, así como el diabético tipo 1 necesita la insulina para poder vivir. Tenemos ahorita a Germán en la línea. Germán, muy buenas tardes. ¿Qué le quiere preguntar a la doctora Laura? Gracias, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo le va? La preguntita para la doctora es la siguiente. El neurólogo, yo casi no concilio el sueño, el neurólogo me mandó trazodona, pero resulta que la doctora que me lleva el control del riesgo cardiovascular cada 3 meses me dijo que no tomara ese medicamento porque es psiquiátrico y produce dependencia. Yo soy hipertenso y diabético. ¿Qué opinión tiene usted, doctora? Gracias. No, la trazodona no genera ningún tipo de dependencia. La trazodona es un antidepresivo, pero para hacer un efecto antidepresivo se requieren dosis altísimas de este medicamento. Entonces, en realidad se utiliza como un medicamento para generar sedación y se da a dosis bajas, pero no genera nada de dependencia. Mire, doctora, nos preguntan, cuando recetan el escitalopram en una persona de 64 años, ¿se debe tomar de por vida? Pues en principio no, en principio el escitalopram es para tratar trastornos de ansiedad, trastornos de depresión y en realidad la duración del tratamiento, pues haría mal yo en decirte cuánto tiempo es por este medio, porque para eso de pronto estás yendo a tu psiquiatra y tu psiquiatra, de acuerdo a tu evolución clínica, es el que determina si lo tomas por 6 meses, 1 año, 2 años, pero en principio no, ¿sí? Pero esto es algo que realmente tiene que resolver tu psiquiatra y ya va de acuerdo a los síntomas que estés presentando. Doctora Laura, mire, otra cosita que le quiero preguntar. Resulta que cuando una persona está con algunos medicamentos, sobre todo antidepresivos, hemos visto casos en que suben de peso. Entonces uno les pregunta a las personas, bueno, ¿y usted por qué está subiendo de peso? No, desde que empecé a tomarme los antidepresivos me engordo y me engordo y me engordo porque el metabolismo se me puso lento. ¿Cómo es eso, doctora? ¿Es un mito? ¿Es algo que la persona asumió? ¿O por su misma depresión se puso a comer un poquito de más y le echa la culpa al medicamento? La mayoría de antidepresivos puede que ni siquiera actúen sobre el apetito, ¿sí? Hay algunos que actúan en receptores de histamina y abren el apetito, ¿sí? Que son antidepresivos que uno da para que el paciente logre conciliar el sueño, pero no es la mayoría de estos, ¿sí? Por otro lado, el paciente depresivo muchas veces también cursa con ansiedad. Entonces la ansiedad puede estar dada no solamente por síntomas como palpitaciones, taquicardia, sudoración en la noche, inquietud motora, sino que también se puede generar por comer alimentos azucarados o ultraprocesados y claro, se va a subir de peso. Entonces no podemos echarle la culpa a todos los medicamentos del aumento de peso. En parte también puede ser como un síntoma del trastorno que se esté sufriendo.
Doctora, nos preguntan, buenas tardes, mi hija tiene 24 años y hace como 6 meses terminó su relación amorosa y desde ahí ha estado muy deprimida. Estuvo en unas sesiones virtuales con un psicólogo y le sirvió un poco, pero hoy día se ve mejor, pero ahora le ha vuelto a dar la misma tristeza, se le ve apagada. ¿Qué podría hacer uno como familia para apoyarla, ya que es de esas personas que no le gusta hablar mucho de sus cosas? ¿De pronto puede haber alguna medicación? Posiblemente sí, pero claro, por este medio pues yo no puedo diagnosticar y mucho menos formular. Pero sí es importante que de pronto, si ya fue a psicología y sus síntomas no resolvieron en un 100%, pues deberías llevarla al psiquiatra, ya que la depresión pues tiene múltiples causas y en ocasiones sí se requiere de algún medicamento para que los pacientes salgan adelante y recuperen su calidad de vida. Doctora, tenemos a un nuevo oyente. Vamos con Eduardo. Eduardo, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Cuéntanos, Eduardo, ¿qué le quiere preguntar? Sí, que yo soy, ¿cómo le digo? Yo tengo controlado por psiquiatría. A mí me formulan el Zolpidem de 10 miligramos y la quetiapina de 25 miligramos. ¿Qué peligro hay con ese medicamento? Si es adicto o qué. Con la quetiapina, como respondí hace unos minutos, no hay ningún problema. ¿Sí? El Zolpidem es un medicamento que se debe utilizar por un periodo de tiempo que no vaya a ser tan prolongado, porque es un medicamento que sí puede generar tolerancia y puede generar que el paciente no logre conciliar el sueño si no es con este medicamento. Hace parte de los medicamentos sedantes, de las setas, y pues en realidad no debería utilizarse para tratamientos tan prolongados. Marlon, ¿usted de dónde nos llama y cuál es su pregunta para la doctora? Hola, ¿cómo está? Le llamo desde Chinacota, norte de Santander. Adelante. Y la pregunta para la doctora es, mi madre tiene 67 años, tiene muchos problemas de insomnio, ella toma gomas de melatonina, cosas naturales, porque la verdad casi no le gustan los medicamentos y lo trata de controlar de manera natural, pero no logra concebir el sueño, tiene muchos problemas de sueño. Otra cosa que ella dice, que ella no puede dormir, el silencio, duerme con el televisor encendido y con luz encendida. Yo le digo que pues, eso influye mucho a su problema de insomnio, pero ella dice que es la única manera que lo puede hacer. Entonces, pues la pregunta es, ¿a dónde debe acudir ella para que le determinen cuál es su problema? ¿Y qué podría llegar a consumir que no sea un medicamento químico, sino más bien algo como natural, porque no consume medicamentos? Bueno, primero tu mamá debería saber que los medicamentos así sean naturales tienen efectos adversos, porque igual actúan en receptores del sistema nervioso central y del cerebro. Entonces, hay muchas personas que creen que por estar tomando cuestiones naturales, pues son inocuas, y esto no es real. Entonces, también hay que tener cuidado. Por otro lado, las gomas de melatonina en ocasiones están inundadas en azúcar, entonces tampoco son recomendables por este lado. Y a veces los pacientes consumen dosis de melatoninas que no son las apropiadas por su peso, por su talla, ¿sí? Y las consumen en un horario que además no van a producir un efecto adecuado. Por eso es importante, así sea la melatonina, preguntarle a un médico o a un profesional que sepa pues acerca de la formulación de estos medicamentos naturales. Hay muchos medicamentos naturales, pero pues nuevamente por este medio no voy a formular. Idealmente, pues si tu mamá tiene miedo a ir a un psiquiatra, podría ir a un médico de pronto bioenergético, homeópata, que tenga su título y que le pueda guiar en relación a su cuadro clínico. Es importante que duerma sin ruido y sin luz, porque tanto el ruido como la luz van a impedir que se liberen adecuados niveles de melatonina para que ella pueda conciliar el sueño. Y el hecho de no dormir va a generar que ella empiece a tener una dieta inadecuada, que se envejezca, su salud mental se va a ver afectada, puede tener menor rendimiento físico, limitada capacidad cognitiva, en fin, no dormir es pésimo, es muy, muy malo. Entonces,
Creo que es mejor tomar de pronto un medicamento a no dormir y sufrir de estas consecuencias a corto plazo. Nos preguntan también, doctora, cómo se puede afectar la presión interna del ojo con el uso de los antidepresivos, y a esta pregunta yo le agregaría también la digestión. ¿Se ve afectado alguno de ellos? Con algunos antidepresivos sí se puede ver afectada la presión interna del ojo. Entonces es muy importante cuando el paciente pues con glaucoma o con aumento de la presión intraocular vaya al psiquiatra, pues sea claro en este antecedente para tenerlo en cuenta, porque no solamente antidepresivos, sino otro tipo de ansiolíticos puede afectar este tipo de cuadro. Sí, entonces es importante. Y la parte gastrointestinal se puede ver alterada, ya que, por ejemplo, en relación a la familia de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que es un tipo de antidepresivos, en donde está la fluoxetina, la fluoxamina, el escitalopram, la paroxetina, pueden generar en principio síntomas gastrointestinales como diarrea, náusea, vómito, distensión abdominal, porque tengamos en cuenta que la mayoría de receptores para serotonina están en nuestro tracto gastrointestinal. Pero esto no va a ser únicamente con estos medicamentos psiquiátricos. Por ejemplo, medicamentos naturales como el 5-HTP, el triptófano, también pueden generar estos síntomas. Son muy naturales, pero igual actúan en estos receptores de serotonina. Adriana, ¿usted en dónde está y cuál es su pregunta para la doctora? Estoy en Medellín y le quiero preguntar a la doctora, hace unos 5 años por un evento de salud de mi hijo me habían recetado escitalopram y de 25 y trazodona en la noche, efectivamente porque no dormía bien. Yo empecé a ver que yo estaba dejando la estufa de gas prendida, tenía olvidos y tengo 62 años solamente, pero como vivo sola ahora, entonces yo empecé a hacer gradualmente el desmonte de la escitalopram. Me ha ido muy bien con la memoria, pero se me despertaron un montón de cosas en la noche. Tengo unas, ¿cómo se llama? Como unas ideas muy fatalistas, muy miedosas. Pienso, se me agita a veces la respiración. He orado mucho y se me han calmado mucho estos síntomas, pero ya llevo 9 meses, 10, porque ya vamos a culminar octubre, y yo eso lo hice en diciembre. Quisiera no volverlo no volver a tomarlo porque mis síntomas de ansiedad habían mermado, pero no soy capaz de dejar la trazodona. Quisiera dejarlo. Quisiera estar libre de todos los medicamentos, pero con el desmonte de la escitalopram pues fue bastante duro. En este momento he bajado 9 kilos, no sé si sea por eso. Se me han despertado otros síntomas como unas cuestiones gastrointestinales que están en control con el gastroenterólogo. La hipertensión volvió a subir porque se me había bajado en abril. Entonces no sé si todo esto se deba a eso y quisiera que me aconsejara bien, doctora, si es posible que las personas que tuvimos algún cuadro de ansiedad fuerte podemos llegar a curarnos. La ansiedad es inherente a los seres humanos. Todos requerimos una dosis de ansiedad para poder sobrevivir. Es de alguna manera el motor psicológico de la vida. Entonces, abolir la ansiedad es completamente pues imposible, no va a pasar, se requiere cierta dosis, digamos, de ansiedad. Ya cuando se convierte en un trastorno, que es lo que veo que de pronto usted está sufriendo, pues se debe tratar y es importante no quitar los medicamentos por su propia cuenta, porque incluso puede pasar todo lo que usted me dice, que empiece con síntomas gastrointestinales, que se le suba la tensión arterial. Las fallas atencionales, más que en memoria de pronto son más atencionales, también se pueden generar por síntomas ansiosos o síntomas depresivos, porque se ve afectada la parte cognitiva de un ser humano. Entonces yo le recomendaría volver a su psiquiatra y hablarle acerca de todos estos síntomas que usted me comenta, porque estar ansioso es más malo que tomar medicamento para la ansiedad. ¿Por qué? Porque estar ansioso implica tener niveles altísimos de cortisol de forma prolongada. Y el cortisol es una hormona del estrés
que además va a hacer que sus niveles de glucosa estén siempre elevados, van a generar que se altere su sistema inmune, van a alterar sus huesos. Mejor dicho, tener el cortisol elevado no es para nada positivo, sobre todo de forma tan prolongada. Entonces, realmente a ningún paciente, a ninguna persona le recomiendo suspender el medicamento sin la indicación médica. Estamos con la psiquiatra Laura Villamil hablando sobre antidepresivos. Vamos a ir a una pausa, pero recuerde que nos puede llamar al 601-326-2325 o al 601-326-2350. Estamos hablando de los antidepresivos y tenemos en línea en este momento a María. María, su pregunta para la doctora Laura. Doctora, buenas tardes. Tengo un familiar que vive fuera de la ciudad. Él tiene diagnosticada una esquizofrenia residual. Prácticamente la mentalidad pues tiene una incapacidad mental casi del 60% y está medicado. Por intermedio de su EPS tiene derecho a sus medicamentos, pero resulta que durante este año la olanzapina de 10 miligramos que tiene recetada no se la han dado, pues porque no hay medicamentos en el país de ese medicamento. Se le ha manejado con otras cosas. Él está en un hogar, pues un manejo de la enfermera, pero para los familiares es un poco complicado traerlo de nuevo a la ciudad para que el psiquiatra de nuevo lo diagnostique. Quería preguntarle si la olanzapina se podría reemplazar por otro medicamento mientras de nuevo tiene la cita con psiquiatría. Hay muchos medicamentos que actúan similar a la olanzapina, pero pues esto pues debería determinarlo el psiquiatra que lo vaya a ver en la consulta, ¿sí? Dado que es necesario conocer los antecedentes del paciente, es necesario saber específicamente por qué se decidió darle olanzapina y no otro antipsicótico. Entonces sí se puede, pero pues lo debe determinar el psiquiatra que lo valore. Marta, ¿cuál es su pregunta para la doctora? Buenas tardes. Bueno, es más como una, digamos, como un comentario. Lo que pasa es que yo sufrí mucho de depresión y ansiedad. Afortunadamente, digamos que lo trabajé mucho con terapias de neurofeedback que considero que son muy buenas, no son invasivas. Y bueno, digamos que no es que esté como tan de acuerdo al 100% de los medicamentos. Sé que algunas personas realmente lo requieren. En mi caso, la verdad, pues sí, tuve la primera, pues me tomé como 2 pastillas nomás, pero fue impresionante porque sí tuve muchos efectos secundarios. Entonces mi aporte es más como para las personas que digamos sufren de insomnio, de depresión, de ansiedad. Las terapias de neurofeedback, lo puedo decir por testimonio propio, son muy buenas y de verdad que ayudan mucho con todo esto. Entonces pues qué rico que se las pudieran hacer los demás oyentes que han llamado. Muchas gracias. Marta, vamos ahora con Adriana. Adriana, ¿qué le quiere preguntar usted a la doctora? Buenas tardes, muchas gracias. También yo quisiera dar un aporte porque, bueno, en este momento tengo 56 años, pero en mi vida tuve muchos episodios de ansiedad y depresión, y el fuerte fue en el 2016. Bueno, pasaban cosas en mi vida y la depresión es como una nube negra en la que uno se sumerge y no sabe cómo salir de ahí, por más espiritual que sea, por más que tenga uno todo. Y mi solución fue la terapia EMDR de Francis Shapiro. Yo empecé tratamiento con psiquiatras y psicólogos, pero pertenecientes a la Sociedad Colombiana de Psicotrauma. La terapia EMDR es aprobada por la Organización Mundial de la Salud para el manejo de psicotrauma. Sé que hay solo 2 y una de ellas es la terapia EMDR, y efectivamente en una sola sesión pude recuperar el sueño y poco a poco
los avances se ven de una manera bastante rápida, porque cuando surge en uno el síntoma, eso va atado a redes de memoria del pasado y hay que empezar a hacer un proceso de sanación de atrás hacia adelante. Me pareció muy bonito porque además pues yo vengo de una formación académica en donde si no hay divulgación científica no hubiese acudido a cualquier tema alternativo, y la terapia EMDR es la que más tiene publicaciones de investigaciones por parte de psiquiatras y psicólogos a nivel mundial en revistas de investigación. Entonces me permitió a mí entender que sí había solución, que desde la psiquiatría pues se volvía como un problema paliativo, tómese las pastillas, olvídese del asunto, pero en realidad cuando se hace la terapia de MDR, que tengo entendido trabaja desde la neurociencia, las respuestas están dentro de uno mismo, y las causas que me lo causaban al descubrirlas fueron produciendo esa sanación. Entonces, realmente muy hermoso. Yo invito a las personas que busquen el Instituto Colombiano de Psicotrauma por internet, MDR, y ahí hay listados de psicólogos, de psiquiatras. Bueno, Adriana, le queremos agradecer muchísimo, doctora Laura. ¿Usted tiene algo que comentar al respecto? Porque a mí me parece muy importante, y comprendo las medicinas alternativas, pero es muy importante, creo que en casos de salud mental, como siempre hemos insistido aquí, hablar con un psiquiatra. Doctora, para cerrar, ¿cuál sería su recomendación en este tipo de casos? Mi recomendación está muy relacionada con lo que tú acabas de decir. Hay realmente cuadros leves, moderados, graves. Hay cuadros leves y moderados que pueden tratarse con terapias de pronto alternativas, en realidad así sean graves. Yo estoy de acuerdo con que los pacientes busquen diferentes ayudas, pero si hay un paciente que tiene ideación suicida, tiene ideación heterolesiva, pues tiene que buscar ayuda con un psiquiatra, ¿sí? Entonces no podemos pensar que únicamente es positivo lo natural, que sí puede ayudar, pero en ocasiones también se debe buscar ayuda psiquiátrica, ¿sí? Y tenemos que también ver si las terapias están avaladas o son pseudoterapias, y pues esto es importante a la hora sobre todo de tratar un paciente con un caso grave, digamos, de depresión o de un trastorno que tenga síntomas psicóticos. Doctora Laura, le queremos agradecer muchísimo haber estado todo este tiempo con nosotros. Repítanos sus redes sociales y en realidad muchas gracias. Me pueden encontrar como @psiquiatría funcional en redes sociales. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Un abrazo y gracias por darle tanta importancia a la salud mental en Salud y Algo Más.